La lluvia tamborileaba contra el asfalto mientras Beatrice Martins maniobraba su motocicleta por las calles de Toronto. Le encantaba conducir. Había algo liberador en ello, la forma en que la ciudad se desvanecía, el aire fresco en su piel. Pero esa noche, las carreteras estaban resbaladizas y la visibilidad era mala. Vio el coche demasiado tarde. El conductor dio un giro brusco sin poner el intermitente y, a pesar de sus reflejos, no pudo frenar a tiempo. El impacto no fue catastrófico, pero fue suficiente para hacerla derrapar por el pavimento. Un dolor intenso le recorrió la pierna y el hombro izquierdo al impactar contra el suelo. El chirrido de los neumáticos llenó sus oídos antes de que todo se volviera un entumecimiento difuso. Para cuando captó las voces a su alrededor, yacía en una camilla. Un paramédico se inclinó sobre ella. ¿Me oyes? Has tenido un accidente, pero estás bien, dijo. Beatrice gimió, intentando evaluar los daños. Le dolía todo, pero aún podía mover los dedos de las manos y de los pies. No tenía ninguna lesión en la columna, eso era un alivio. Estoy bien, murmuró, aunque el dolor en el hombro sugería lo contrario. Puede que sí, pero te llevaremos al hospital de todos modos, insistió el paramédico, sujetándola a la camilla. No discutió, conocía el procedimiento. Como cirujana, había visto suficientes pacientes testarudos como para saber que ignorar una lesión era la forma más rápida de acabar con un daño permanente. La sala de urgencias olía a antiséptico y urgencia. Las enfermeras se movían con rapidez, los médicos daban órdenes a gritos, las máquinas pitaban a un ritmo irregular. Beatrice yacía en la cama del hospital, con la ropa empapada reemplazada por una bata estándar, esperando sus radiografías. Un joven residente la examinó. «Doctor Martins, ¿verdad?», preguntó, mirando su historial. Ella suspiró. «Cao. Vaya. Qué rápido se va cuando un cirujano acaba en la otra cama», dijo con una sonrisa burlona. «Tienes una fractura de peroné y una lesión en el hombro. La fractura no es grave, pero necesitarás fisioterapia». Beatrice exhaló por la nariz. Esto iba a ser una pesadilla. Se sentía mejor en movimiento, en constante acción. La idea de estar en la banca durante semanas, quizá meses, era insoportable. «Genial», murmuró. «¿Cuándo empiezo?» «Tu rehabilitación empezará en cuanto te estabilices. Te asignaremos un fisioterapeuta». Asintió con desgana, pensando ya en la pesadilla logística. Sería una cirugía que requería precisión y resistencia. Si no se recuperaba bien, estaría en peligro. Necesitaba la mejor atención posible. Simplemente no sabía que esa atención provendría de alguien que le pondría el mundo patas arriba. Beatrice miraba fijamente la sala de terapia, con los brazos cruzados, ya impaciente. Había pasado por suficientes hospitales como para saber cómo funcionaba aquello, unos estiramientos, un par de instrucciones educadas, y la mandarían a casa. No le hacía ninguna ilusión, pero si quería volver a la cirugía, no tenía otra opción. La puerta se abrió y entró su fisioterapeuta, la doctora Helena Dawson. Beatrice se giró y se encontró con una mirada penetrante y observadora. La mujer que tenía delante era un poco más baja que ella, vestida con el uniforme habitual de fisioterapeuta, pantalones negros y un polo azul claro con el logo de la clínica. Llevaba el pelo rubio oscuro recogido en una coleta pulcra, sin un solo mechón fuera de lugar. «Soy Helena Dawson», dijo con tono profesional y sereno. «Supervisaré tu rehabilitación». Beatrice asintió, esbozando una sonrisa torcida. «Mucho gusto, Elena. Pero puedes llamarme B, no hay necesidad de formalidades». La expresión de Elena permaneció indescifrable. «Prefiero mantener la profesionalidad». Beatrice arqueó una ceja. «Ah, sí, es una de esas». «Doctora Dawson», bromeó, tanteando el terreno, «¿empezamos?».
Elena ignoró el comentario y señaló la camilla. Acuéstate. Empezaremos con unas evaluaciones de movilidad. Beatrice suspiró, pero hizo lo que le indicaron. Las manos de Elena presionaron suavemente su hombro, comprobando su rango de movimiento. Beatrice sintió una ligera punzada de dolor, pero también algo más. Había algo meticuloso en el tacto de Elena, controlado y concentrado, como si estuviera conteniendo algo más que una simple presión. ¿Te duele?, preguntó Elena con voz neutra. Nada que no pueda soportar, respondió Beatrice. Elena asintió brevemente. Ya me lo esperaba. Algo en su forma de decirlo hizo sonreír a Beatrice. ¿Y qué sabes exactamente de mí, Elena? Elena no levantó la vista. Sé que los cirujanos son pacientes terribles, soltó Beatrice con una risita. Culpable de los cargos. Continuaron en silencio unos minutos más, Elena ajustando sus movimientos mientras Beatrice intentaba calibrar su personalidad. Era profesional, eficiente y aparentemente desinteresada en charlas triviales. Beatrice, sin embargo, no. Como no era de las que soportaban un silencio incómodo, preguntó, ¿siempre hablas tan en serio o solo me pasa a mí? Elena finalmente sostuvo su mirada, con una expresión indescifrable. Me concentro en mi trabajo. Beatrice ladeó la cabeza. Esa no es la respuesta. Elena no respondió, en cambio, pasó al siguiente ejercicio, poniendo fin a la conversación. Beatrice sonrió para sí misma. Interesante. La mayoría de la gente se encariña con ella rápidamente, pero Elena es un enigma. Y a Beatrice siempre le habían encantado los buenos desafíos. Las sesiones de terapia se convirtieron en parte de la rutina de Beatrice, pero no eran para nada aburridas. El enfoque de Elena era preciso y metódico, sus instrucciones, claras y profesionales. Beatrice, por otro lado, encontraba divertido cómo su terapeuta parecía decidida a mantener las cosas estrictamente profesionales. Pero eso solo aumentó su curiosidad. Entonces, ¿sonríes alguna vez o va contra las reglas?, preguntó Beatrice una mañana, mientras Elena la guiaba en las rotaciones de hombros. Elena ni siquiera la miró. Sonreír no es necesario para un tratamiento efectivo, dijo. Beatrice sonrió con suficiencia. Eso sonó sospechosamente a una respuesta ensayada. Elena suspiró, claramente desinteresada y cautivadora. Pero Beatrice se había propuesto romper esa apariencia de control. Sabes que no muerdo, continuó. Es decir, a menos que te guste. Eso le valió una rápida mirada, mitad advertencia, mitad exasperación. Beatrice sonrió. La sesión continuó casi en silencio, pero Beatrice se negó a rendirse. Entonces, ¿qué haces cuando no estás reparando cirujanos?, preguntó. Elena dudó un momento antes de responder, leo. Beatrice se incorporó un poco, intrigada. Ah, ¿qué tipo de libros?, preguntó Elena. Dudó de nuevo. Novelas de misterio. Beatrice arqueó una ceja. ¿En serio? Pensé que te interesarían más, no sé, revistas científicas o manuales de instrucciones. Esta vez, Elena casi sonrió. Das muchas suposiciones, Dr. Martin. Beatrice captó el cambio al instante. Y solo hago suposiciones cuando la gente no me da suficiente información con la que trabajar. Las manos de Elena se detuvieron medio segundo antes de reanudar su trabajo sobre el hombro de Beatrice. El silencio que siguió no fue tan frío como antes, fue reflexivo. Más tarde esa noche, Beatrice se encontró pensando en Elena sentada en su apartamento, con una copa de vino en la mano y el horizonte de Toronto brillando a lo lejos. Había algo en Elena que la fascinaba. Quizás era el desafío, el misterio, o quizás simplemente, le gustaba como la mirada de Elena se detenía un segundo más cuando creía que Beatrice no le estaba prestando atención. Sonrió para sí misma.
Esto va a ser divertido. La siguiente sesión empezó como las demás, estructurada, controlada y predecible. Elena se concentró en el hombro de Beatrice, con un toque cuidadoso pero firme mientras la guiaba en rotaciones lentas. Beatrice, como siempre, aprovechó la oportunidad para observar a su terapeuta, como Elena fruncía el ceño en señal de concentración, cómo ajustaba su agarre con precisión, cómo evitaba el contacto visual a menos que fuera absolutamente necesario. ¿Alguna vez te has permitido relajarte?, preguntó Beatrice, rompiendo el silencio. Elena no levantó la vista. Este es mi trabajo, Dr. Martin. Relajarse no forma parte de él. Beatrice sonrió. ¿Sigues evitando mi nombre, eh? No pasa nada. Te doy el gusto tarde o temprano. Elena exhaló por la nariz, un suspiro, y continuó trabajando. Pero Beatrice aún no había terminado. Sabes, dijo, creo que te gusta esto. Elena se detuvo una fracción de segundo antes de reanudar su movimiento. ¿Cómo qué? Beatrice sonrió con suficiencia. Este jueguito que estamos jugando, fingir que no te hago gracia. No me hace gracia, dijo finalmente Elena, con un tono monótono. Ajá. Beatrice se inclinó un poco más cerca, mirando fijamente el rostro de Elena. Entonces, ¿por qué me miras así? Elena finalmente sostuvo su mirada, con una expresión indescifrable. ¿Cómo qué?, preguntó. Como si te esforzaras mucho en fingir que no disfrutas de esto. Por primera vez desde que se conocieron, Elena se quedó sin palabras. Beatrice prácticamente podía sentir la tensión crepitando entre ellas. Algo cargado y tácito flotaba en el aire. El agarre de Elena sobre su brazo se aflojó ligeramente, sus dedos apenas rozaron la piel de Beatrice antes de soltarse. Se acabó la sesión, dijo Elena bruscamente, retrocediendo un paso. Beatrice parpadeó. ¿Qué? Ya. Ya has hecho suficiente por hoy. Beatrice ladeó la cabeza, observándola. La habitual compostura de Elena parecía quebrantada, y Beatrice presentía que ella era la razón. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. De acuerdo, doctora Dawson. Nos vemos la próxima vez. Elena asintió brevemente, dándose la vuelta. Pero Beatrice lo vio, ese destello en sus ojos antes de irse. Algo había cambiado entre ellas, y por primera vez, Beatrice estaba segura de una cosa. Elena no estaba tan indiferente como deseaba. Beatrice no podía quitarse la sensación de que algo había cambiado después de su última sesión. Elena se había retirado, como era de esperar, pero hubo un momento, breve, pero innegable, en el que bajó la guardia. Beatrice estaba decidida a esforzarse un poco más. Así que, cuando entró en la clínica para su siguiente sesión, tenía un plan. De acuerdo, Elena, dijo Beatrice, apoyándose tranquilamente en la camilla mientras su terapeuta preparaba el equipo. Tengo una pregunta muy importante para ti. Elena no levantó la vista. Si se trata de si puedes saltarte los ejercicios de hoy, la respuesta es no. Beatrice sonrió. No lo es. Pero me gusta cómo asumes que intento escaquearme del trabajo. Lo harías, dijo Elena rotundamente. De acuerdo. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Has ido alguna vez a un club de jazz? Elena dudó. No. La sonrisa de Beatrice se ensanchó. ¿Qué? ¿Vives en Toronto y nunca has ido a un club de jazz? Eso es un delito. Elena puso los ojos en blanco. No veo qué tiene que ver eso con tu rehabilitación. Tiene que ver porque te estoy invitando, dijo Beatrice, con la voz suave, pero los ojos atentos a una reacción. Vamos, una noche de fiesta. Sin terapia, sin charlas de hospital, solo música, buenas copas y, con suerte, yo presumiendo mis pasos de baile, que son muy cuestionables.
Elena la miró fijamente un momento, como si sopesara sus opciones. No bailo. Yo tampoco, admitió Beatrice. Por eso será divertido. Por un segundo, pensó que Elena diría que no. Pero entonces, para su sorpresa, la otra mujer suspiró, ajustando su postura con esa compostura y deliberación tan suyas. Una noche, dijo finalmente Elena. Eso es todo. La sonrisa de Beatrice era triunfal. Es todo lo que necesito. El club de jazz era una joya escondida en pleno centro de Toronto. Una cálida iluminación proyectaba tonos dorados sobre los pulidos suelos de madera. Una banda tocaba en vivo en un rincón, suave y natural, llenando el aire con una melodía que resonaba en los huesos. Beatrice había elegido el lugar con cuidado, relajado, íntimo, el tipo de ambiente que invitaba a la gente a bajar la guardia. Elena, sin embargo, parecía aún dudar si se trataba de un error. Esto es diferente, admitió Elena, mirando a su alrededor mientras buscaban una mesa. Beatrice sonrió. ¿Diferente para bien o para mal? ¿Por qué accedí?, preguntó Elena. Aparte, aún no lo he decidido. Beatrice rió. Me parece bien. Vamos a traerte algo de beber, a ver si te sirve de algo. Se sentaron juntas. La conversación fue lenta al principio. Pero Beatrice sabía cómo desenvolverse entre las paredes de Elena, poco a poco. La hizo hablar, sus libros favoritos, sus recuerdos de la infancia, su extraña afición por los documentales policiales. Por primera vez desde que se conocieron, Elena parecía relajada, y Beatrice no podía dejar de observarla. Entonces, cuando la música cambió a un tono más suave, Beatrice se inclinó hacia adelante, bajando la voz lo justo para que el momento se asentara entre ellas. ¿Ves? No estuvo tan mal, ¿verdad? Elena la miró con un destello en su expresión, algo inseguro, algo vulnerable. No está mal, admitió. Los labios de Beatrice se curvaron en una lenta sonrisa de complicidad. Te dije que te rompería tarde o temprano. Elena puso los ojos en blanco, pero no había ninguna fiereza en su expresión. Y por primera vez, Beatrice pensó que quizá ya lo había hecho. La noche en el club de jazz persistió en la mente de Elena mucho después de que terminara. Se había convencido de que solo había sido una salida casual, nada significativo. Pero el problema era que se había sentido importante. Había bajado la guardia y, peor aún, Beatrice se había dado cuenta. Elena había pasado años perfeccionando el arte de mantener a la gente a distancia, controlando sus emociones. Era más seguro así. Pero con Beatrice, el control se sentía imposible. Era demasiado persistente, demasiado fácil de tratar, demasiado buena para escabullirse. Eso la asustaba. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, alejarse. Beatrice notó el cambio de inmediato. Elena se mostró más callada en la siguiente sesión, más distante. El tira y afloja habitual, las bromas, la tensión, había desaparecido. Estaba completamente ocupada, como si el club de jazz nunca hubiera existido. Eso la enfureció. Bueno, ¿qué te pasa?, preguntó Beatrice finalmente, rompiendo el silencio mientras Elena le trabajaba el hombro. Elena no la miró. No sé a qué te refieres, dijo. Anda ya. No hagas eso. Has estado actuando raro desde la otra noche. He estado actuando con normalidad, dijo Elena con serenidad. Exactamente, replicó Beatrice. Eso no es normal para nosotras. Elena hizo una pausa antes de continuar, moviendo el brazo de Beatrice durante el estiramiento. No hay un nosotros, dijo Beatrice en voz baja. Algo en la forma en que lo dijo le hizo encoger el estómago. Estudió el rostro de Elena, buscando algo, cualquier cosa. Pero solo vio una máscara cuidadosamente construida. Por primera vez,
Beatrice se preguntó si tal vez se había equivocado. Tal vez Elena no sentía la misma atracción entre ellas. Tal vez todo esto había estado en su cabeza. La idea le provocó un dolor en el pecho que no le gustó. Beatrice exhaló, forzando una sonrisa burlona. Vaya, qué frío, incluso para ti. Elena tensó la mandíbula, pero no lo hizo. Responde, bien. Beatrice captaba las indirectas, ¿sabes? ¿Qué? Dijo Beatrice, levantándose de la mesa. Terminemos la sesión de hoy aquí. Creo que ya terminamos. Elena dudó. Aún tienes. Me las arreglaré, la interrumpió Beatrice, agarrando su chaqueta. Nos vemos, doctor Dawson. Salió antes de que Elena pudiera decir nada más. Y por primera vez, Elena sintió algo desconocido en su pecho, arrepentimiento. Beatrice no era de las que se enfadaban. Había pasado por suficientes cosas en la vida como para saber cuándo pasar página. Si alguien no la quería cerca, no rogaría por su atención, al menos, eso se decía a sí misma. Pero había pasado una semana desde que salió de la oficina de Elena, y por alguna razón, aún no se había dado cuenta, odiaba los asuntos pendientes, y precisamente por eso se encontraba fuera de la clínica justo antes de la hora de cierre. Con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Le había dado espacio a Elena, ahora quería respuestas. Entró, las luces fluorescentes proyectaban un brillo apagado sobre la sala de espera vacía. Una recepcionista levantó la vista, pero no la detuvo. Mientras se dirigía a la parte de atrás, vestía ropa deportiva y una sudadera con capucha, con el pelo oscuro húmedo, probablemente por la ducha, pero su expresión era indescifrable, neutra. «¿De verdad apareciste?», dijo Beatrice, cruzándose de brazos. Elena exhaló, sí. Un instante de silencio se extendió entre ellos. Beatrice la observó, esperando, así que Elena se tragó los dedos, apretándolos a los costados. Tengo miedo, admitió. Me he pasado la vida manteniendo a la gente a distancia porque así es más fácil. No sé cómo hacerlo. Ni siquiera sé si se me dará bien. La expresión de Beatrice se suavizó un poco. Elena, pero Elena lo interrumpió, con voz más firme. Sé que quiero intentarlo contigo. Beatrice parpadeó, sorprendida. ¿Estás segura? Elena asintió. No quiero pasarme la vida preguntándome, ¿y si? No quiero perderte por tener demasiado miedo de arriesgarme. Beatrice exhaló y luego negó con la cabeza con una risita. Eres tan dramático, Elena frunció el ceño. Hablo en serio. Beatrice sonrió. Lo sé. Por eso es tan bonito. Elena puso los ojos en blanco, pero antes de que pudiera decir nada más, Beatrice se acercó y le hizo una seña, levantando la barbilla. No tienes que ser perfecta en esto, murmuró Beatrice. Solo tienes que estar aquí. Elena tragó saliva con dificultad. El pulso le latía con fuerza bajo la piel. Lo soy, sonrió, y luego la besó. Esta vez, no hubo vacilación ni miedo, solo calidez. Y por primera vez, Elena no se apartó. A la mañana siguiente, Elena despertó con la suave luz del sol filtrándose por la ventana del apartamento de Beatrice. Por un instante, se quedó allí tumbada, escuchando el tranquilo ritmo de la ciudad que despertaba tras el cristal. Se sentía diferente estar allí, permitiéndose existir en ese espacio con la calidez de Beatrice a su lado. Giró ligeramente la cabeza y vio que Beatrice ya la observaba, apoyada sobre un codo, con una sonrisa perezosa dibujando en sus labios. Buenos días, murmuró Beatrice, con la voz ronca por el sueño. Elena puso los ojos en blanco ante el uso burlón de su apellido, pero no se movió. Buenos días. Beatrice la observó un momento y luego apartó un mechón de pelo de la cara de Elena. Parece que estás pensando demasiado, dijo a un lado.
Sus dedos recorrieron el borde de la manta. Es que, no sé cómo hacer esto, Beatrice sonrió suavemente. Ya lo estás haciendo, Elena la miró. ¿Y si me equivoco? Beatrice soltó una risita. Lo harás. Elena frunció el ceño, Beatrice sonrió con picardía, animándola. Yo también lo haré. Así es como funciona esto. Lo resolvemos juntas. Elena dudó un momento y luego asintió lentamente. De acuerdo. Beatrice sonrió y se inclinó, dándole un beso en la frente antes de murmurar contra su piel. Bien. Porque no voy a dejar que vuelvas a escapar. Elena cerró los ojos, dejándose llevar por el momento. Ya no corría. Más tarde ese día, caminaron por el paseo marítimo, con el aire fresco del invierno azotándoles las mejillas. Beatrice había insistido en que salieran. El aire fresco te sienta bien. Y a pesar de su habitual resistencia a las salidas innecesarias, Elena había accedido. Se movían al unísono, rozándose las manos al caminar. Hasta que Beatrice finalmente tomó la mano de Elena, entrelazando los dedos con facilidad, como si lo hubieran hecho cientos de veces. Elena se tensó un poco, pero Beatrice simplemente le dio un apretón tranquilizador. Es solo una mano, bromeó Beatrice. Helena la miró con sequedad. Sé lo que es, Beatrice se rió. Tranquila. Nadie va a llamar a la policía porque dos mujeres estén tomadas de la mano. Elena, a un lado, no se apartó. Era extraño, esa franqueza, esa pequeña pero significativa muestra de cariño. Pero al acostumbrarse, se dio cuenta de que no era tan malo. Llegaron a un pequeño café cerca del agua y entraron para calentarse. Mientras esperaban sus bebidas, Beatrice se apoyó en el mostrador, observándola. ¿Y ahora qué?, preguntó Beatrice. Helena frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, estamos haciendo esto, ¿verdad? Beatrice ladeó la cabeza. Tú y yo, Elena exhaló, mirando sus manos unidas y luego a Beatrice. Sí, dijo más bajo esta vez. Lo somos. La sonrisa de Beatrice era radiante y despreocupada. Buena respuesta. Elena sintió su calor en el pecho, desconocido, pero bienvenido. Aún tenía miedo, pero por primera vez, estaba dispuesta a correr el riesgo, juntas.